propuesta de IMAT, nosotros hacíamos este tipo de actividades hacia la comunidad, que tiene que ver con informar y que ustedes puedan hacer preguntas. ¿Por qué elegimos el asma y el EPOC? En realidad, bueno, como neumonólogo les digo, los neumonólogos vivimos de asma y EPOC. Son las dos grandes patologías muy prevalentes, prevalente significa que gran parte de la población las padece, por lo tanto son muy relevantes y ese es el motivo de la elección de estos temas. Les propongo hacer un repaso, digamos una cuestión muy general de lo que es asma, de lo que es EPOC, y al final yo tengo algunas preguntas que me han mandado, las leemos, las contestamos, y después si quieren agregar una pregunta al chat, por supuesto Erika me las lee y la contestamos. Empezamos con el tema del asma. Bueno, ¿qué es el asma? El asma, antes que nada, es una enfermedad muy frecuente que puede involucrar a veces hasta el 10% de la población, incluso más. Es una enfermedad, al igual que la EPOC, que después vamos a hablar, es una enfermedad obstructiva de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos acá. Las vías aéreas están constituidas en este esquema muy simple por la tráquea, los bronquios que entran dentro de los pulmones, y estos bronquios son los encargados de llevar el aire que tiene el contenido de oxígeno que utiliza nuestro organismo, que es fundamental para todas las funciones celulares. El asma es una enfermedad que afecta, acá lo que vemos, por si alguno no entiende, esto es el pulmón, los bronquios, y acá tenemos un bronquio cortado. Ustedes fíjense que es como una especie de tubo, ¿sí? Los bronquios nosotros son millones de estos, ¿no? Que se van ramificando desde los que vemos a simple vista hasta algunos muy chiquitos, pero es un sistema de tubos, como el que está cortado acá, que tiene una luz interior por donde pasa el aire. Ustedes respiran, todos respiramos, y el aire pasa por acá. Y esta es la luz del bronquio, por donde pasa el aire. El asma es una enfermedad que produce, como ustedes verán, produce que esta luz, digamos, esta pared, se inflame. Es una enfermedad inflamatoria, crónica. Al inflamarse la pared se reduce el calibre del tubo, de esa manguerita, y esa reducción produce finalmente una obstrucción al flujo de aire. Por lo tanto, el aire le cuesta mucho llegar a los pulmones. Y por eso los asmáticos manifiestan, entre otros síntomas, el principal, que es esa falta de aire, ¿sí? Esa dificultad para respirar, esa sensación de que el pecho está cerrado. ¿Cuántos tipos de asma conocemos? Muchos. Hoy en día está en pleno estudio esto. Tradicionalmente, estos son los tipos de asma más conocidos. El asma alérgico, que se ve en aquellas personas que tienen además rinitis alérgica o tienen urticaria, dermatitis alérgica. Hay asma no alérgico, hay un tipo de asma que se manifiesta sin la rinitis y sin la dermatitis. Hay un asma de comienzo tardío, todos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero todos asociamos el asma a la niñez, a la adolescencia, a los primeros años, pero hay personas, y se ve mucho más frecuentemente de lo que todos creen, que empiezan de grandes, a los 40, 50 o 60 años, y los descubrimos en consultorio. Por último, hay un ejemplo del asma ocupacional, tal vez alguna vez lo escucharon, son aquellas personas que manifiestan asma o esos síntomas en algunos lugares específicos de trabajo, en donde hay sustancias que les producen esa obstrucción que les comenté antes. Esa obstrucción que les decimos, todos lo usan, es un término que hablan de eso, que es el broncoespasmo, el famoso broncoespasmo. Bueno, esto es algo que todo el mundo pregunta, ¿qué puede desencadenar un ataque agudo de asma? Bueno, hay muchas cosas, miren cuántas cosas pueden desencadenar un ataque agudo. Pueden ser los famosos alergenos, esto se ve, y después los vamos a repasar un poquito, esto se ve en aquellas personas que tienen este asma alérgico que les hablé al principio. Bueno, los cambios de tiempo, ustedes lo saben, algunos medicamentos para la presión, estos beta bloqueantes son medicamentos que algunas personas toman para la presión. Hay factores endocrinos, el ejercicio, hay personas que manifiestan asma con el ejercicio, las infecciones respiratorias virales. Nosotros, los neumonólogos,
En invierno solemos trabajar mucho más porque como hay más virus respiratorios circulando, estos producen broncoespasma y ataques agudos de asma. La sinusitis, el tabaco, por supuesto, y diversos irritantes, la polución ambiental, el reflujo gastroesofágico, y hay algunos alimentos que tienen algunas sustancias que pueden desencadenar asma. Al igual que cuando hablábamos de, acá dice estrés emocional, cuando hablábamos del asma, de que si es psicológico, sí, hay un componente psicológico, por supuesto. Los asmáticos, algunos con el estrés, suelen tener exacerbaciones agudas, ataques agudos. Bueno, asma alérgico, ¿qué es esto que muestro en pantalla, que es tan desagradable? Bueno, estos son los famosos ácaros. Estos bichitos están en todas las casas y en todos los domicilios, así que por más que los vean y les dé un poco de miedo, conviven con ellos, se acuestan y se levantan con ellos, están en las almohadas, están en las colchas, están en las alfombras, y estos, en aquellas personas que sufren el asma alérgico que les comenté, suelen ser causas de brotes de exacerbación, de recaídas, de asma agudo, de broncoespasmo. Bueno, estos son más lindos, sobre todo este de la derecha, el gato, es un animal que produce en la descamación de sus pelos y de la piel, tiene unas proteínas que producen y desencadenan broncoespasmo. Las cucarachas, que dejan sus desechos en las cocinas y pueden estar en todos los ambientes, también suelen generar ataques agudos de asma en aquellos que son los más frecuentes, que son las personas con asma alérgico. Y por último, las flores, por supuesto. El polen de las flores es tradicionalmente reconocido como un causante de ataques agudos de asma. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Los asmáticos no vienen al consultorio y me dicen, doctor, yo soy asmático. En realidad vienen consultando porque, mire, me falta el aire. Mire, me falta el aire y además el pecho me silba, tengo chillidos en el pecho. De noche me despierto y me silba el pecho. Tengo tos, una tos seca, persistente, permanente. Todas esas sensaciones y todos esos síntomas son propios del asma. El diagnóstico se hace ante esta consulta, como yo les comentaba, y ante el estudio de la función respiratoria. La función respiratoria se estudia en asma con un estudio muy específico que hacemos en IMAT, que es la espirometría, que después les voy a comentar algo con respecto a la espirometría. La espirometría, bueno, este es un consultorio típico, puede ser parecido al que usamos nosotros en IMAT, en donde tenemos un espirómetro está conectado a una computadora, y sirve para el diagnóstico. La espirometría sirve para establecer la gravedad, es decir, hay diferentes tipos o grados de asma. Hay asma leve, vamos a ponerlo en pocas palabras, leve, moderado y grave, ¿sí? Sirve para seguir al paciente, cómo evoluciona ese asma a lo largo del tiempo, y sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Nosotros instauramos un tratamiento y después con la espirometría podemos ver qué respuesta tenemos. Bueno, esto que les pongo acá es un informe típico, es lo que más o menos se ve en la pantalla. Esto me quedó medio desactualizado, las pantallas nuestras son bastante más modernas, pero bueno, esto es lo que el médico ve y permite realizar el informe después de evaluar todos estos valores, ¿cierto? Otros estudios se pueden usar en asma. La radiografía la pedimos, pero para descartar otras cosas, no tiene mucha utilidad. La verdad que la espirometría es el estudio central en el asma. Al igual que la tomografía, se los pongo a modo de ejemplo estas imágenes. La tomografía prácticamente no tiene ninguna utilidad, por lo menos en esta enfermedad. Bueno, y pasamos rápidamente al tratamiento. El tratamiento tiene dos objetivos. Por un lado, aliviar los síntomas cuando están presentes en los ataques de asma agudo, y por otro lado, tiene el objetivo de prevenir o reducir la frecuencia en que se producen estos ataques agudos de asma. El tratamiento se basa en la información, esto es clave, la información hacia el paciente. Yo acá esta la voy a modificar, este primer punto,
Y voy a decir que en realidad lo que se tiene que establecer es, es una asociación, si ustedes quieren, una sociedad entre el médico y el paciente. Esa sociedad bidireccional lo que hace es el paciente exponer sus dudas y los médicos tratar de brindar la mejor información, dar los planes de tratamiento por escrito, explicar esto que estamos haciendo ahora. Esta charla sirve para aquellas personas que padecen asma, puede ser de utilidad para lograr un mejor control del asma. Eso es clave, la sociedad de médico-paciente y la información, ¿sí?, que pueda contar el paciente para poder tratar mejor su dolencia. Bueno, después, obviamente, evitar la exposición a todos esos irritantes y alergenos que les comenté. Y después hay otros medicamentos. Ahí los medicamentos pasamos, en los asmáticos es la clave también, es el uso de broncodilatadores y la famosa combinación de broncodilatadores con corticoides. Los corticoides, yo entiendo que en las personas genera cierto miedo. Los corticoides tienen muchos efectos adversos, pero los corticoides tienen muchos efectos adversos cuando se toman vía oral y por mucho tiempo. Las preparaciones actuales, las preparaciones que se usan para tratar el asma, las nuevas fórmulas, utilizan dosis muy chiquitas de corticoides que son muy seguras. La verdad que hoy en día ha cambiado mucho el tratamiento del asma y la verdad que es muy satisfactorio para nosotros los neumonólogos ver rápidos resultados. Así que aquellos que consuman corticoides inhalatorios que estén escuchando pueden hacerlos con absoluta seguridad porque al darlo por vía inhalatoria las dosis son muy pequeñas y no tienen efectos a nivel del organismo. Solo tienen efectos a nivel bronquial y son efectos beneficiosos, desinflamando esa vía aérea que yo les mostré, que estaba inflamada y que cerraba la luz, y produciendo al desinflamar produce una mejora en lo que es la circulación de aire dentro de la vía aérea. Por último, la vacuna antigripal, seguramente todos lo han escuchado, la vacuna antigripal anual, y ya veremos a partir del año que viene seguramente si hay que agregar alguna cuestión más que tiene que ver con la circulación del nuevo virus que lamentablemente nos tiene a todos en casa, que es el COVID. Bueno, recomendaciones a aquellos que padecen de asma alérgico, siempre hablamos de que la limpieza exhaustiva de la habitación del paciente es importante, donde duerme. El asma se manifiesta muchas veces de noche, insisto, en aquellas personas de la típica forma de asma alérgico. El tema de las fundas del colchón y las almohadas, utilizarlas, lavar semanalmente sábanas y edredones a 60 grados, el tema de las alfombras y las moquetas en la habitación, evitar todos aquellos objetos que acumulen polvo. En ese polvo están los ácaros que producen tanto broncoespasmo y tanta rinitis. Limpiarlo siempre con trapo húmedo para que eso no flote en la habitación y produzca en el momento que estamos limpiando un ataque de asma, como suele suceder. No barrerlo porque eso lo dispersa, sino que aspirarlo. Los alérgicos a pólenes, dormir con ventanas cerradas, sobre todo esto en verano, en primavera, verano. Bueno, esto me parece medio exagerado, pero son recomendaciones internacionales. Viajar en coche con ventanillas cerradas, el tema del campo. Bueno, en fin, vamos a seguir. Los medicamentos les muestro rápidamente. Esto es un aerosol. Acá se pueden utilizar, en estos aerosoles vienen los famosos broncodilatadores o los corticoides inhalatorios. Esta es una aerocámara, las usamos para hacer las pruebas. Esto se usa sobre todo en chicos que tienen dificultades para coordinar la aspiración. Hay diferentes formas. Esto se usa en asma leve a moderado, incluso grave. No quiero hacer la propaganda de ninguno, son diferentes laboratorios, diferentes formas de administración. Hay muchas más. Puse dos que son una de las dos más conocidas y más usadas, pero hay muchas más. El tema de los nebulizadores, que hoy en día no están recomendados, el tema de la nebulización, a menos que uno esté solo,
no es una práctica muy recomendada porque produce mucho aerosol en el ambiente, así que si estamos contagiados con el nuevo virus, esto queda flotando en el ambiente, así que solamente se recomienda para uso domiciliario, no en ninguna guardia, en un lugar donde circulen pacientes. Esto es importante. Bueno, y la famosa cortisona que se reserva para esto que estamos viendo, que son la cortisona de vía oral, se reserva solamente para aquellos casos graves. Hay algunos medicamentos que alguna pregunta me llegó con respecto a medicamentos que se llaman biológicos, que se está avanzando mucho en ese tema, que está reservado para casos muy especiales de asma muy severo en donde no se logra el control. Así que eso después podemos responder alguna pregunta, pero lo vamos a dejar de lado por ahora. En cuanto a vivir con asma, bueno, ¿cómo se vive con esto? Evitando las sustancias irritantes, recibir la atención, la información del médico, y agrego esto de hacer una sociedad con el médico para tratar esto. El tema de la adherencia al tratamiento. Muchos asmáticos llegan al consultorio y en realidad no andan bien. ¿Y por qué no andan bien? A veces porque se olvidan de tomar las dosis del medicamento. Por lo tanto, la adherencia, que es el cumplimiento, es clave para evitar los ataques frecuentes. Yo les dije al principio, el tratamiento estaba enfocado en aliviar síntomas y reducir los ataques agudos. Bueno, reducir los ataques agudos, la adherencia es clave, el cumplimiento. Y bueno, y siempre estar preparado para las emergencias, teniendo a mano broncodilatadores, teniendo a mano la buena información que el médico les ha hecho llegar. Generalmente los planes tienen que ser planes escritos, ¿cierto? Uno tiene que pedirle al médico que le dé por escrito toda la información. Así que esto en cuanto a asma. No sé cómo vamos, Erika. ¿Vamos bien? Sí, doctor, vamos perfecto. Muy bien, muy clara la información. Sí, perfecto. Bueno. Muy bien. Les voy a abrir el otro, vamos a ir más rápido en eso, no los quiero cansar. Es este que está acá, a ver, vamos a ver si me lo abre. Ahí está, un segundito ya estoy con ustedes. Bueno, y después la otra gran enfermedad, la otra gran trastorno frecuente, que es la EPOC. Todo el mundo habla de la EPOC. La EPOC es una sigla, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Comparte cuestiones con el asma que tienen que ver con la obstrucción de la vía aérea. Todo eso que les conté con respecto al asma, en algunas cosas es válido para la EPOC. Pero hay una diferencia. En el asma, esa obstrucción es reversible. Es decir, que con los medicamentos, e incluso antes del diagnóstico, los ataques de asma, ustedes habrán escuchado que las personas se quedan quietas un rato y tratan de calmarse y pasa. El ataque pasa, después con la medicación se controla muy bien, pero ese ataque es reversible. En el tema del EPOC, la obstrucción de la vía aérea, la obstrucción es irreversible. Esto que les mostré antes, estas vías aéreas tienen una obstrucción que es irreversible o muy poco reversible. Por lo tanto, el daño es estructural y no hay una posibilidad de recuperación a la función pulmonar por completo una vez que se instala la enfermedad, a diferencia del asma, en que el asma con un buen tratamiento la función pulmonar se restaura al 100%, en la inmensa mayoría de los casos. Bueno, acá hay dos dibujitos en donde lo que se ve acá, estos son los tubitos estos que yo les mostré, y estos globitos que están acá son los alvéolos. Acá llega el aire para que el pulmón tome el oxígeno que necesita el organismo. La EPOC es una enfermedad que se ve fundamentalmente está asociada al tabaco. El tabaco produce una destrucción de estas pequeñas celdas de las paredes y quedan estas grandes celdas, como ustedes ven. Eso es lo que todo el mundo repite
el famoso enfisema, que es la destrucción en gran parte de estas pequeñas paredes pulmonares, que lo que va a traer a la larga es una dificultad del pulmón para tomar ese oxígeno que el organismo necesita. Otros nombres de la EPOC: bronquitis crónica, enfermedad obstructiva de los pulmones, enfermedad obstructiva de las crónica de las vías respiratorias, y el enfisema. El enfisema y la bronquitis crónica son los grandes nombres que escuchamos y que se asocian a EPOC y que producen a veces un poco de confusión. Cuando hablamos de bronquitis crónica o hablamos de enfisema, estamos hablando de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquitis crónica, acuérdense de los tubitos, este es un bronquio normal, este que señalo acá con la flechita, y al igual o parecido al asma, en la bronquitis crónica estas paredes se inflaman, se produce mucha mucosidad y esto termina obstruyendo el paso del aire, y al paso del aire, al costar, como cuesta que lleguen a los alvéolos pulmonares, produce esa falta de aire, esa sensación parecida al de los asmáticos que tienen las personas que padecen EPOC. Bueno, esta vamos a pasar rápidamente, es lo que les expliqué antes. ¿Y cuáles son las causas? El humo del cigarrillo, otros tabacos como el humo de pipa y cigarro también, la exposición pasiva, se habló mucho en los últimos años de esto, la exposición pasiva, aquellos que no fuman pero conviven en ambientes donde hay fumadores, y eso a la larga puede traer o producir una EPOC. Y la polución ambiental, hay muchas causas más, y hay causas más raras como esta, que es una enfermedad genética, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es un trastorno genético que cada tanto lo encontramos. Bueno, ¿quiénes son los que tienen más riesgo de correr EPOC? Nosotros hacíamos, y después les voy a contar porque hablo un poquito en pasado, hacíamos campañas para detección precoz. Aquellas personas que son fumadores y aquellos que tienen los mayores de 40 años son los que más riesgo tienen de padecerlo. Por lo tanto, nosotros teníamos campañas en donde aquellos mayores de 40 años que habían fumado o estaban fumando, a todos les hacíamos una espirometría para detectarlo en forma temprana. Ustedes saben, imagínense que estos signos y síntomas se pueden presentar con diferente intensidad. Lo frecuente es que se aparezca tos, lo mismo que en el asma, la sensación de falta de aire, la disnea, los famosos silbidos en el pecho, las sibilancias, pero además en la EPOC se agregan otras cuestiones como la hinchazón de tobillos, que tiene que ver con problemas circulatorios que produce la enfermedad pulmonar sobre el corazón, afecta al corazón y genera problemas circulatorios que producen estos síntomas, como los cambios de coloración, la cianosis, tal vez alguna vez lo escucharon, ¿sí? Otros síntomas son la pérdida de fuerza muscular, se atrofian los músculos, trastornos del sueño, etcétera, muchos más. Esos son los más frecuentes. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico se hace ante la presencia de estos síntomas y en la visita de rutina al médico, que termina pidiendo, otra vez caemos en la espirometría, en el mismo estudio que usamos para el asma. También la manera de diagnosticarlos, como les dije recién, es la detección temprana, es que a pesar de no tener síntomas, los que fumaron y fuman y tienen más de 40 años concurrían a hacerse la espirometría, y en muchos casos solemos detectar casos leves de EPOC, que sirve sobre todo para incentivar el abandono del hábito del tabaco, ¿no? Cuando una persona recibe la información, está bastante más motivada para dejar el hábito en caso de que hagamos el diagnóstico. Bueno, esta es igual que la anterior. A través de la espirometría diagnosticamos, establecemos la gravedad, hay casos leves que lo detectamos en estas campañas que yo les comentaba, y en otros casos, bueno, el paciente ya se presenta con síntomas. Cuando se presenta con síntomas, generalmente son casos moderados o graves. Establece la gravedad, sirve al igual que para el asma, para hacer el seguimiento del paciente y para ver la respuesta al tratamiento. Lo mismo con respecto, la paso rápido para no cansar. En el caso de otros estudios, sí, en EPOC la radiografía puede servirnos, la tomografía sobre todo nos puede mostrar
algunos cambios, como sobre todo el enfisema se ve en la espirometría, ayuda a establecer la gravedad de la enfermedad. Y el tratamiento en algunas cosas es parecido a asma y tiene que ver con aliviar los síntomas, por un lado, esta sensación de falta de aire, la sensación de pecho cerrado, los silbidos, retrasar el avance de la enfermedad con algunos medicamentos. Esto es bastante controvertido porque los medicamentos en EPOC tienden a aliviar, pero no son tan buenos en retrasar el avance de la enfermedad. Mejorar la tolerancia al ejercicio, en algunos casos graves, hay planes para entrenamiento, la ejercitación de algunos músculos produce una mejora, alivia los síntomas. Y prevenir y mejorar las complicaciones. La realidad es que lo único que detiene el avance de la enfermedad, previene y mejora, es el abandono del hábito del tabaco. Eso, desde ya les digo que eso es lo único que genera un importante beneficio. Todo lo demás es un poquito paliativo en EPOC. Las modalidades de tratamiento, bueno, los que le comenté, el cambio de estilo de vida, dejar de fumar, medicamentos, algunos parecidos a los que se usan en asma, broncodilatadores y corticoides, algunos mucolíticos que sirven para disolver, mucolíticos disuelven la mucosidad, eso de las personas con enfisema de EPOC tienen el pecho cargado muchas veces, dicen, doctor, tengo el pecho muy cargado, lleno de mucosidad, bueno, se usan mucolíticos. El tema de la vacuna antigripal todos los años y la vacuna antineumocóxica, que es contra la neumonía, que no, en asma no se aplica, pero en EPOC sí debemos aplicarlo. Periódicamente, cada 3 a 5 años, es la recomendación. Bueno, en los casos graves, la rehabilitación pulmonar, que tiene que ver con planes de ejercicio, se hace con equipos de kinesiología. La oxigenoterapia para casos muy graves. Y por último, los casos más graves de todos pueden requerir cirugía e incluso trasplante de pulmón. La prevención, bueno, prevenir la enfermedad antes de que comience, es decir, no fumar nunca, o si no tenemos EPOC y fumamos y nos hacemos una espirometría y nos da normal, dejar de fumar. Y prevenir las complicaciones de la enfermedad y el avance. Con respecto a la vida cotidiana, es evitar las sustancias irritantes, el tema del seguimiento médico, el tema del control de síntomas, la consulta frecuente, los tratamientos, como les decía, si bien no retrasan la enfermedad, sí alivian, y eso es importante que lo compartan con el médico, y con el médico vean cuáles son las mejores estrategias o cuáles son los mejores medicamentos que se adaptan mejor a una persona. Estar preparado para las emergencias, tener la medicación, los nebulizadores en casa. Y bueno, hay aspectos emocionales y de apoyo en algunos pacientes es muy importante. En algunos pacientes graves la sensación de falta de aire genera mucha angustia y es muy importante el apoyo psicológico. Bueno, por último, yo tengo esto que es: los seres humanos pasan la primera mitad de la vida tratando de arruinar la salud y la otra mitad tratando de restablecerla. Este dicho de un médico norteamericano me parece un poco simpático porque es típico del EPOC. Las personas que, bueno, se la pasan la primera mitad fumando y después decimos, uy, qué macana llegó esto y ahora voy a tratar de arreglarlo. La idea entonces es prevenir, más que nada. Así que bueno, hasta acá llegué yo. Muy no bien, sé. doctor. Doctor, quiero leerle una de las preguntas que nos hicieron en el TER grupal. Sí. El asma, le preguntan, ¿el asma puede derivar en EPOC? Esa pregunta es buenísima. El asma Inés la hizo. puede derivar a algo parecido al EPOC, ¿sí? Sí, el asma, yo les dije que el asma era reversible, es una característica, una definición. Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que revierte con el tratamiento. Cuando el asma no se trata, y son casos moderados a severos, con los años pueden pasar a una obstrucción fija de esa vía aérea. Entonces se comporta como el EPOC. El EPOC es una obstrucción bastante fija, ¿sí? Así que sí, buena pregunta. Asmas severos o moderados, sin tratamiento durante muchos años,
pueden terminar en algo muy parecido a la EPOC, sí. Bien. Bien, si alguno de los participantes quiere hacer alguna otra consulta, mientras tanto, y si usted, doctor, tiene alguna de las... Sí, alguna de las preguntas que hicieron durante la inscripción, y si usted quiere. Yo quiero, mirá, no quiero olvidarme, hoy en día lo excluyente, lamentablemente, es el tema del COVID, de este nuevo virus, este coronavirus, y sí tenemos alguna cuestión para decir, que es mucho menos de lo que a uno le parece. Es decir, aquellas personas asmáticas y EPOC, bueno, ¿qué cuidados? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué implica la aparición de este nuevo virus en la vida cotidiana de estas personas? En el caso de los asmáticos, les diría que no cambia mucho con referencia a cualquier otro virus respiratorio del invierno. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que se adhieran al tratamiento. Cuando yo les mostré esa diapositiva que decía adherencia, que significa cumplimiento, ¿cuál es la mejor manera de prevenir cualquier complicación por coronavirus? La recomendación de por ejemplo, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de las sociedades científicas internacionales, es adherir, cumplir al tratamiento que ya venía instaurado, que ya venían recibiendo, ¿no es cierto? Así que es muy importante. El asmático con el tiempo suele pasar que, como anda bien, la verdad que los medicamentos son muy eficaces, muy efectivos para el tratamiento. ¿Qué pasa? Con el tiempo dice, bueno, ando bárbaro. Hace 3 meses que ando bárbaro. ¿Para qué voy a usar esto todos los días? Bueno, en realidad anda muy bien porque usa eso todos los días. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, COVID, recomendación, asmáticos, sí, vacunación antigripal, ya ahora estamos en julio, no tiene mucho sentido, espero que se hayan vacunado todos, y la adherencia al cumplimiento del tratamiento. Con referencia a los EPOC, los EPOC tienen, como les dije, la vacuna antigripal y la antineumococo, la antineumonía, cada 3 a 5 años, repetirla. ¿Tienen algún riesgo especial? Lo mismo que para los asmáticos. Hay un riesgo, sobre todo, pero no muy diferente hasta lo que se sabe hoy en referencia a los otros virus respiratorios. Este año yo les dije que eran mucho menos frecuentes, porque como estamos todos, o muchos más adentro de casa, los chicos no están en el colegio, los alumnos de la secundaria no se juntan, hay mucha menor circulación de virus y han caído mucho las infecciones respiratorias por otros virus que no sean esto que estamos viendo, que es el nuevo coronavirus. Así que recomendaciones: adherir al tratamiento, la vacuna antigripal, y para los dos, y para los EPOC, la vacuna antineumococo. La otra cuestión es, en IMAT nosotros hacemos espirometrías, las espirometrías a nivel mundial están suspendidas, salvo para casos de urgencia, para algunos pacientes que se tienen que operar de problemas respiratorios del pulmón, o se tienen que operar del corazón. Son casos muy seleccionados. ¿Por qué están suspendidas? Porque la espirometría es un estudio que utiliza maniobras el paciente realiza maniobras de inspiración, mete aire en los pulmones, y expiración, sopla para medir los volúmenes de aire, y eso produce mucho aerosol en el ambiente. Por lo tanto, imagínense que lamentablemente para nosotros hemos tenido que prácticamente suspender hasta nuevo aviso este tipo de estudios. Nosotros y en todos los centros donde se hacen este tipo de estudios, hoy en día están muy circunscriptos a estas circunstancias tan especiales. Así que esas son las dos aclaraciones que quería hacer. Doctor. Bien, perfecto. Adriana le pregunta, ¿natación sí o natación no para asmáticos? Absolutamente sí, absolutamente. Todo tipo de... para los asmáticos, vida normal, ¿sí? Vida normal, el asmático se va a dar cuenta que no puede hacer vida normal en la medida que no cumpla el tratamiento. Insisto con esto. El tratamiento es tan eficaz y tan efectivo en el 80-90% de los asmáticos, que si hace bien el tratamiento, está bien informado y bien asesorado,
y se estableció esta buena sociedad con el médico, en donde le explican las cosas y uno cumple, esa es la parte del contrato, hacen vida normal. Sí, natación y cualquier otra, natación, Bien, ciclismo o lo que se les ocurra. No hay ningún perfecto. problema. En los EPOC puede ser un poquito, pero bueno, en el asma categóricamente es así. Sí, Clarísimo, Erika. doctor. Antonio le pregunta, diferencia entre vacuna Pneumovac 13 y 23. ¿Puede explicarlo, doctor? Sí, bueno, 13 y 23 hacen referencia a los serotipos, es decir, a ver, los serotipos, que son, yo digo los serotipos como si fuera, bueno, hay 23 cepas en una vacuna, 23 tipos de neumococos con diferencias y 13 en la otra. Hubo una discusión si es mejor, si la 23 agrega beneficios con respecto a las 13, eso no es tan claro, ¿sí? Eso no es tan claro. Cualquiera de las dos está bien. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿y usted qué hace? Si yo vengo y miren, yo le indico la 23, pero las dos son efectivas, las dos son efectivas. ¿Eh? Así que si se aplicó esa, que se quede tranquilo, que son las dos muy efectivas. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, no hay más preguntas por ahora. Le agradecemos muchísimo la información porque fue muy clara. La verdad es que siempre Bueno, es muy útil y ya le digo, nos parecía que siempre en la familia tenemos algún familiar o con EPOC o con asma y nos resulta muy útil, sobre todo en este contexto de tanta incertidumbre, donde la gente tiene dudas. La verdad es que uno está entre asustado, nervioso, esto se extiende demasiado tiempo y bueno, nos llegó el invierno y totalmente necesitábamos un poco de información con respecto a las patologías más comunes. Con respecto a su charla, le agradecemos un montón. Nosotros nos vamos a encontrar con todos en el próximo encuentro, que es este viernes. Los quiero invitar, como les dije al principio, para quienes no estaban, en IMAT armamos un ciclo de charlas como lo hacíamos antes en forma presencial. En esta oportunidad lo vamos a hacer en forma virtual. Hay diferentes temáticas abiertas a la comunidad. La próxima es el viernes y tiene que ver con mantenerse activos durante la cuarentena. Es para todas las edades, no es una clase de gimnasia, es una charla con información a cargo de profesores de educación física que están entrenados para pensar qué necesita la gente de acuerdo a su edad, a sus características, a su rutina diaria. Y por otro lado, la semana que viene también tenemos más encuentros y en agosto tenemos más encuentros todavía diferentes, así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y a que visiten nuestra página web que es imat.com.ar porque vamos comunicando todos los encuentros semanales a partir de ahora. Así que bueno, los despido. En nombre de IMAT les agradezco muchísimo por haber participado y haber permanecido todos durante la charla en la tarde de hoy y nos encontramos en la próxima oportunidad. Y doctor, un placer como siempre, clarísimo. Siempre muy bueno, claro y muy didáctica sus explicaciones. gracias Erika y un saludo grande a todos y esperemos pronto estar todos de vuelta. ¿Eh? Así es, doctor. Ojalá que pase pronto esto y nos encontremos cara a cara otra vez. Gracias a Excelente. todos. Que sigan muy bien y cuídense. Chau, chau. Chau, adiós.